8 de la mañana con 8 minutos en Exitosa Somos Radio y Televisión del Perú. Y vamos a conversar con Alejandro Verástegui, constitucionalista, Verástegui, perdón. Alejandro Verástegui, ¿no? Así es. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto. Bueno, el tema es la cuestión de confianza y la idea era armar un debate. Vendrá Gustavo Gutiérrez, me imagino, ¿no? Estamos esperándole. Ya llega. Vamos a esperarle. También viene. ¿Ah? Ok. ¿Cuál es su postura, doctor Verástegui? Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenos días. Buen Sobre día, el tema cuestión de confianza. ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? ¿Puede? ¿Debe? ¿Tiene? ¿Está Bien. en el marco de la norma o no? Mi postura es que definitivamente sí está dentro del marco de la norma, sí está dentro de lo que indica la Constitución política. No estamos frente a esta disolución que fue de la época de Alberto Fujimori, en la cual efectivamente no se respetaron los cánones de la Constitución del 79 y se dio con el golpe de Estado, con los militares y todo esto. Aquí no, aquí estamos frente a utilizar la Constitución política como el arma con el cual se puede disolver un Congreso, ¿no? La misma Constitución política nos establece el mecanismo del voto de confianza, que por segunda vez dentro del mismo gobierno, al negarse, el presidente puede disolver este Congreso y llamar a unas nuevas elecciones. Si la misma Constitución me lo está permitiendo... ¿Ha escuchado todos los argumentos del señor Blume Fortini, el presidente del Tribunal Constitucional? Sí, sí escuché... Respecto a que no puede el presidente de la República hacer cuestión de confianza sobre el tema de reforma constitucional, porque ese es un encargo de constituyente que tiene solo el Congreso de la República, y que existe un artículo taxativo, me parece que el 264 en la Constitución, que impide precisamente hacer cuestión de confianza en asuntos de reforma constitucional. Bueno, en este caso el contenido de las cuestiones de confianza fueron deliberados por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia 06-2018, en la cual indicaba que sí se podía dar sobre proyectos normativos. Entonces, no estamos hablando de algo que sea inconstitucional. Ya el mismo Tribunal Constitucional dijo que sí, sí iba. Ahora, Ya, pero ¿por qué sale Ernesto Blume Fortini a decir que no? lamentablemente el derecho... muchos abogados quisiéramos que sea una rama científica, pero no llega a serlo. No, pero no hay en la Constitución, porque él Claro. invoca, no Pero, sé exactamente, claro, pero él invoca pero- un artículo, creo que es el 264, en el que dice taxativamente, es Así decir, es, pero, literalmente, que los asuntos de reforma constitucional no pueden ser motivo de cuestión de confianza del Ejecutivo. ¿Hay esa norma o no hay en la Constitución? De manera taxativa, no es que no se puede prohibir. Ahora, ¿por qué te decía de que no se puede tratar de manera científica el derecho? Porque lamentablemente la política está bastante enmarcada dentro de lo que es el constitucionalismo. Ya. Y en este sentido, vamos a ver por qué Blume Fortini sale a declarar. Lógicamente sale a declarar porque ¿quiénes son los que eligen al Tribunal Constitucional? El Congreso. La misma Constitución política lo dice. Los mismos políticos, es un acuerdo entre políticos Así para es. nombrar a los miembros Son del Tribunal Constitucional. consensos políticos que han colocado a que estos eso es lo que magistrados. olvidamos a veces, es decir, los señores impolutos, por favor, Y además están de discúlpame. salida, ¿no? Así es. ¿No? Ahora, Gersi salió en la mañana, por ejemplo, a declarar en otro medio de comunicación, ¿no? Indicando, no debería ser la Corte Suprema la que quite la inmunidad como es el proyecto planteado por el Ejecutivo, sino que debería ser, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Constitucional. Y yo decía, oye, pero eso es inocente, es volver a lo mismo. Si estamos viendo que el Tribunal Constitucional es elegido por el mismo Congreso y el mismo Congreso que se ha estado tapando ante todo esto, es lógico que el mismo magistrado del Tribunal Constitucional hará lo mismo. ¿No? Y la respuesta es justamente lo que acabamos de decir. ¿Por qué Blume Fortini sale a declarar de inmediato a favor del Congreso? ¿No? Es porque lógicamente está protegiendo los intereses de quienes lo han puesto en el cargo. Ok, está bien, pero eso es también un poco fijarse en el mensajero, no en el mensaje. Por eso yo digo textualmente, ¿hay o no hay un artículo que es el 206 de la Carta Magna que precisa con claridad de que las cuestiones de confianza no pueden basarse en modificaciones o en reforma constitucional cuando las ejecuta el Congreso? Porque si eso hay, aunque lo diga Bruno Fortini o lo diga el heladero de la esquina, si eso hay, no hay discusión. Claro. Y si no hay, por supuesto podemos seguir discutiendo. Y ahí la verdad es que no sé si se hace ciencia o no ciencia el derecho, pero si hay algo taxativo, hay que cumplir lo que está taxativamente establecido en la Constitución, ¿no? Claro. ¿Hay el artículo 206 o no? Bueno, el artículo está, pero lo que pasa es que la interpretación que se está dando ya se hace de manera política. Se está queriendo arreglar de tal manera Sí, pero dice que pueda otra protegerse cosa. el Congreso. El artículo 206 de la Constitución Política del Perú habla sobre la reforma constitucional. Y dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso como debería absoluto del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando hay un acuerdo, el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3, etc. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde... exprime el artículo 206 y dime dónde dice que no puede ser cuestión de confianza.
Claro, no menciona. Yo entiendo No que lo dice, Blumenfeld no lo dice. ha querido citarlo en el sentido de quiénes son los encargados de hacer la reforma constitucional, el Congreso, y como tal el Ejecutivo no podría, digamos, imponerles el que lo tengan que hacer. Yo entiendo que esa es de repente la interpretación que han querido hacer, La ley de pero no es reforma correcta. constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. En esa línea está. O sea, a esa línea le jala. ¿Y Ya. cree usted que esa es una interpretación y no una cuestión de mandato taxativo respecto al tema de cuestión de confianza? Pero eso es Porque algo, no dice, pero es otra cosa. Pero es algo posteriori. Eso es en caso de que ya salió la modificación y el presidente Y no diga, hago oye, cuestión de confianza ¿por en qué eso? modificaste? No, Ok. cuestión de claro. confianza. El problema A es eso que se el refiere esa Congreso parte. puede aprobar una ley y la Constitución le da al presidente el derecho de observar esa ley, decir esa ley no me parece, entonces tiene que regresar al Congreso. Correcto. O sea, Así es. cuando un Y hecho si el consumado. Congreso no la modifica y regresa al presidente, el presidente la vuelve a observar, el Congreso tiene el derecho de emitir esa ley pese a que el presidente Así es. esté en contra. ¿Qué Claro. tiene que ver eso con la cuestión de confianza? Así es, eso No va tiene nada a que esa ver. realidad. O sea, eso se hubiera podido aplicar si es que, haciendo la modificatoria constitucional, terminada la modificatoria en las dos legislaturas, como establezca, y en todo caso ya hecha la modificación, el presidente agarra esa modificación y diga, por esta modificación, cuestión de confianza. Claro, en este caso sí estaría entorpeciendo las labores del Poder Legislativo, pero como estamos diciendo es algo posterior, no es algo que se esté dando en la realidad actual o no son los hechos que estamos analizando ahora. Pero Ok. por supuesto. Ok, ahora en la cuestión de confianza se establece plazos. Corresponde al presidente ponerle plazos al Congreso de la República y a partir de plazos también fundamentar el asunto Lo que pasa de su es que cuestión de confianza. todos los hechos que se han dado, tal como Salvador Soler ha presentado el escrito primero que sea en esta legislatura, eso no está en la Constitución. Y lógico, porque la Constitución solo es un marco general, no nos va a precisar los plazos, los días. Pero, ¿por qué es que era necesario que le coloque un plazo? Porque justamente ellos están evaluando que mi cuestión de confianza se basa en que apruebes mis propuestas, pero esto no va a quedar pues como algo eterno, como a veces lo ha hecho el Congreso. El Tribunal Constitucional declaró, por ejemplo, que era inconstitucional unos artículos de la Ley Servir y de la Ley de Presupuesto con respecto a limitar la negociación colectiva de los sindicatos. Entonces dijeron, bien, se fajó este Tribunal Constitucional y reconoció los derechos laborales, pero ahí nomás sacó la sorpresita en la cual decía, pero queda decisión del Congreso para que pueda en la siguiente legislatura modificar la norma. El Congreso nunca lo hizo, ya pasaron varios años. Entonces, ya conociendo estos antecedentes del Congreso, en el cual patean las cosas y no lo llevan a cabo, lógicamente tienes que ponerle Ok, un plazo. Ahora, quite usted esta representación, no al Congreso, a los que hoy forman parte del Congreso. Ponga al Ejecutivo y quítelo a Vizcarra, pero siga manteniendo el presidente de la República. Mañana me viene un presidente de la República, sin razón, porque parece que Vizcarra sí lo tiene, porque está clarísimo el ambiente del contexto en el que estamos viendo, tampoco podemos cerrar los ojos. Sin razón, le diga al Congreso, le ponga una fecha y le diga, apruébame esta norma y este es mi espíritu. Y si tú faltas al espíritu, que lo defino yo y lo interpreto yo y lo quiero yo, te cierro. La ¿Es respuesta, válido o no? la respuesta tras la pausa. Ya, Vamos correcto. a la pausa y regresamos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Impactantemente, Agua Azul ha rebasado éxitos en taquilla a nivel nacional. En conciertos monumentales. Si me dejas ahora, no seré capaz. Las canciones que todo el mundo pide y baila. Pero siempre Con la voz romántica de Lucho Paz. hablaba de la Agua Azul, desbordando todos los pronósticos, han llegado a ser los número 1 de la cumbia. Agua Azul. Aunque tuvo el cielo. Contáctenos. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú.
Estamos acá en Exitosa, la radio del Perú, con Alejandro Verástegui, constitucionalista. Estaba invitado Gustavo Gutiérrez Tixel, no sé qué le ha pasado, ¿no? Para organizar acá una controversia, un debate un poco más equilibrado que el que ha convocado el Congreso. El Congreso ha convocado a cinco que están con la posición de fujimorista y uno que está en contra, ¿no es cierto? Sí, sí, está un poquito planeado. desequilibrado. Acá iba a ser 1-1, pero bueno, estamos esperando, ojalá que llegue pronto el doctor Gustavo Gutiérrez Tixel. La pregunta que ha formulado Manuel, doctor Verástegui, es absolutamente razonable. Es decir, olvidémonos de Vizcarra y de los actuales protagonistas. Correcto. En cualquier otra circunstancia, esta fórmula de ponerle plazo al Congreso para que defina, ¿es aceptable? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La Constitución política no me establece el plazo, ¿no? Entonces uno decía, ¿pero por qué se está dando? Se da por el contexto. Y uno diría, pero el contexto ha surgido por los personajes que estamos mencionando. Si yo los retiro, ya no tenemos el mismo caso y tendríamos que ver qué circunstancias tienen ante esto. En el derecho, por ejemplo, cuando yo quiero ponderar qué derecho pesa más sobre otro, no lo puedo hacer de manera abstracta. No puedo decir tal derecho pesa más sobre otro. Siempre requiere un contexto. Siempre requiero personajes para recién poder analizar y decir este derecho, en este caso precisamente, sí va a ponderar sobre otro. Por ejemplo, la propuesta que está dando el Ejecutivo, cuando menciona de que se tenga que... Creo que es el primero, el que no hayan candidatos que tengan sentencia en un delito doloso en primera instancia. Bartra salió ayer a declarar indicando, pero es que eso va a romper la presunción de inocencia. ¿No? Uno diría, ok, pero si vemos en un caso en real, si ya lo vemos en la práctica, lamentablemente la presunción de inocencia está siendo utilizada en nuestro país para tapar a muchos delincuentes, y al mismo Donaire, cuando lo blindaron, los fujimoristas decían, es porque no, solo está en primera instancia, todavía no está decidido, hay una presunción de inocencia. Además, todos los otros implicados están presos menos él. Así es, lamentablemente se ha utilizado este principio de presunción de inocencia para tapar la corrupción de nuestro país. Entonces uno diría, ok, ¿qué pesa más? ¿Acaso no pesará más el ya limpiar la política peruana sobre esta presunción de inocencia de algunos que puedan llegar a ser congresistas? ¿No pesa más el interés del pueblo sobre el interés de un particular que quiera postular? Porque ahí lo que está en discusión es el siguiente. O sea, y yo creo que los términos en los que lo plantea el doctor Verástegui es absolutamente razonable, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que elegir a alguien, y ese alguien al que va a elegir está en un proceso donde lo están acusando por corrupción, incluso ya tiene una sentencia en primera instancia. Y es delito doloso, o sea, tú vas a permitir que esa persona, ¿por qué? Porque tienes la posibilidad, por supuesto, que lo declaren inocente, pero también la que lo declaren culpable, entonces te curas en salud. Así es. ¿Por qué esa persona tienes que darle tú, ¿no es cierto?, en un delito doloso, como dice pero también es razonable lo que dice Rosa Barra, o sea, es para debatir, ¿no? Sí, sí. Porque la Constitución a la que vamos a modificar precisamente pondera la cuestión del tema de la inocencia. Lo reconoce, pero lo malo es cuando ya se utiliza como arma para mantener la corrupción en el país. Ese es el problema. Si yo voy a poner una modificatoria constitucional que entra en contradicción con la propia Constitución, ¿qué hago? Si por un lado la Constitución me dice, sí señor, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, y luego la Constitución me dice, sí pues, pero en estos casos sí no puedes ser candidato y tu derecho a elegir y ser elegido se corta porque estás en primera instancia. Esa contradicción, ¿cómo la resuelvo? Porque es Constitución versus Constitución. La Constitución me consagra y me establece que solo soy condenado, sentenciado, y establece mi culpa cuando hay una sentencia debidamente consentida y en última instancia. Y por otro lado, la misma Constitución me dice, no, a la mitad ya eres culpable y no puedes postularte. Correcto. ¿Quién tendría que resolverlo al final? Va a ser el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano intérprete de la Constitución. Pero es la Constitución la que está diciendo. Habría que discutir, fíjate que acá hay un elemento. Hemos discutido que hay que cambiar el Ministerio Público, hay que cambiar el Poder Judicial, hay que cambiar el Congreso, hay que cambiarlo todo en el Perú. Hay que cambiar también el Tribunal Constitucional y no solamente el Consejo Nacional de Magistratura. El sistema de elección tiene que cambiar porque esto es un Tribunal Constitucional político, elegido por políticos en base a amarres entre políticos. Cuando el Tribunal Constitucional nace como una idea en Austria por Hans Kelsen, Kelsen lo crea en el sentido de que no sean maniobrados por la política. El Poder Judicial en Austria se sentía maniobrado por el presidente o por el Congreso para ciertos casos. Entonces, él crea el Tribunal Constitucional con otros austriacos y fue uno de los primeros miembros de ese Tribunal Constitucional de Austria. Luego se dio un golpe y llegaron el Congreso, tuvieron la mayoría y Hans Kelsen dijo yo renuncio, porque esto no fue la idea del Tribunal Constitucional que sea elegido por políticos. Le dijeron, pero nosotros queremos que tú te quedes, no te vayas de Austria, porque nosotros somos la mayoría y queremos que estés ahí. Él dijo, lo siento, no, porque el Tribunal Constitucional no puede ser un ente designado por los políticos, y se retiró y se fue de Austria.
tenemos un Tribunal Constitucional que es una copia de este sistema que ha nacido desde Austria, luego se fue a Alemania y luego se vino ya hacia América, también en España y luego llegó para acá. Lamentablemente, la figura que tenemos es esta, la que Kelsen no quería para el Tribunal Constitucional, que es este órgano que ha sido elegido de manera política. Ya hemos tenido escándalos en donde el Congreso se ha repartido los votos para ver quiénes llegan a ser miembros del Tribunal Constitucional. El mismo Hildebrand ya advirtió que también el fujimorismo ya está planeando colocar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y como siempre llegamos a esta interpretación de las normas y decimos qué derecho va a pesar sobre otro y ellos son la última voz de la palabra, vemos que todo está atado pues a la política. No, porque además se ha pervertido también, y es otra discusión, porque hay dos discusiones en relación al Tribunal Constitucional: cómo se eligen a sus miembros y en segundo lugar, cuáles son sus atribuciones. O sea, resulta que ahora el Tribunal Constitucional es la última instancia segunda, judicial. tercera instancia. Segunda o tercera instancia. Tú todo termina en el pierdes tribunal, en la justicia, ¿no? importa, hermanito, nos vamos al Tribunal Constitucional que vamos a ganar de todos modos. ¿Por qué? Porque lo han nombrado políticos y va a responder a los intereses de los políticos. Y políticos que están además ahora todos son hermanitos. Porque, por ejemplo, lo es cierto, en la discusión esta sobre el financiamiento de las campañas electorales, ¿es delito o no es delito o es falta? A ver, ¿quieres apostar qué va a decir el Tribunal Constitucional claro, cuando llegue allá ese va a llegar. Y allá va a llegar. ¿Quieres apostar qué es lo que va a resolver? Ya va a llegar. Ahorita, mira, me adelanto a los hechos. Pero obviamente, pues, que va a responder a los intereses de los políticos que lo pusieron Ahora, ahí. yo no creo que vayan a estar los que están ahora en este momento, ¿eh? Porque ya están venciendo su mandato, ¿no? No, ya venció. Sí, ya venció. Y ojo que es un peligro que siga siendo el fujimorismo, el partido mayoritario con el APRA al juntarse, porque van a poder maniobrar estos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, nos estamos entregando Ahora, a que siga el status quo de lo que está ya mal, de que nuestra política está podrida. Yo sí quiero insistir en el asunto porque no se puede pensar en las cosas que estamos haciendo solo para hoy y para mañana. Es verdad que la coyuntura tiene su peso, pero cuando se habla de reforma constitucional uno tiene que pensar en el futuro. Cuando se habla sobre todo de relaciones y de lo que vamos validando entre Ejecutivo y Legislativo, uno no puede pensar en la coyuntura de acá a diciembre del 2019, tiene que pensar de acá al 2050. Y vuelvo a insistir en el tema del futuro. Vamos a seguir. Está bien la posibilidad de que un presidente de la República mande y diga, estos son mis 12 proyectos, y nos diga, esta es la esencia. Y la esencia es una interpretación suya. Y finalmente hace que esa esencia, que es una interpretación que puede ser absolutamente personal, hoy en manos de Vizcarra, mañana puede ser cualquier otro un prepotente, autoritario, dictador, diga, esta es mi esencia. Y si faltas a mi esencia, yo te cierro. No estamos ahí faltando el asunto del no mandato imperativo con los congresistas, no estamos poniéndole corsé al Parlamento y atentando contra su derecho a legislar. Pero lo que está haciendo el presidente Vizcarra en este caso es aplicar la misma Constitución del 93. La Constitución del 93 fue armada justamente por un gobierno dictatorial. Entonces, como que esta era ya una herramienta de batalla por si sucedía algo con un Congreso que se le vaya en contra. Puede decir el presidente, esta norma, porque en el fondo le está diciendo eso, esta es mi norma y esta es mi esencia. O sea, legisla tal cual está. Le pueden decir eso. No, olvídate del Parlamento del Perú, la verdad es que aquí, no sé si habrá Parlamento, pero en un Parlamento en democracia, ponga usted el ideal de democracia, un presidente le puede decir, esta es mi norma y esta es mi esencia, y así legisla. Es que si nos vamos a un mundo ideal del debe ser, ¿no? Va a caber todo diciendo sí, pues debe la democracia de triunfar, no existe, debe pues, darse. El problema es que esto me hace acordar no hay eso. Claro, esto me hace acordar la discusión sobre los contratos de concesión de Línea Amarilla y rutas de Lima. Los contratos, una encíclica papal. El contrato es uno está obligado a cumplir el contrato que firmó. Oye, pero si pagaron por ese contrato, si por ese contrato está sucio de corrupción, ¿cómo me puedes decir sacar de contexto? Pero uno arma sí, está bien, es concreto, eso es real, pero uno arma la Constitución para hacer una sociedad ideal. Que la Constitución es un contrato social en donde uno aspira, donde uno hace ese contrato para generar precisamente una sociedad donde haya esos equilibrios, donde haya esos contrapesos, esas prerrogativas de uno y otro poder. No es esa la idea. Ahora, que por supuesto finalmente terminemos poniendo en el Ejecutivo y en el Legislativo gente que no tiene el más mínimo nivel, por supuesto que nos tira al suelo. Ahora, tenemos que ver de que el ser humano no es perfecto, cometemos errores. La normativa no puede ser tampoco perfecta y se va a ir corrigiendo en el tiempo cuando vemos qué está sucediendo. Y lamentablemente, tal como está ahorita, el sistema jurídico, el sistema político que tenemos, ha permitido que la corrupción crezca a todo nivel. Es por eso que tenemos que hacer esas modificaciones, si no seguimos en lo mismo. Claro, mira, yo te planteo un tema. La Constitución no establece ninguna restricción para que la cónyuge del presidente o el cónyuge de la presidenta pueda ser candidato.
¿Eso cuándo lo aparece? Cuando Fujimori se asusta por Susana Higuchi, que quería ser candidata. Y lo que plantea es el tema de que el cónyuge y los parientes, hasta que no sé qué grado de consanguinidad, no pueden ser candidatos. ¿Dónde está eso en la Constitución? No está. No está. Y eso podría ser un argumento, mira, en determinado momento hasta para Nadine Heredia. Es decir, si Nadine Heredia quería ser candidata, hubiera ganado esta bronca a nivel constitucional. Pero bueno, llegó nuestro amigo Gutiérrez Tixe. Lo hemos estado al límite esperando. del tiempo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué otro has hablado? ¿Qué tal? ¿Cuál es su opinión sobre el tema, por favor? Bueno, El asunto cuestión de confianza. ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? ¿Es válido? ¿No es válido? bueno, claro que es válido, ¿no? Es una facultad propia del Poder Ejecutivo de poder solicitar este pedido de respaldo a sus políticas de Estado. Pero lo que sí, ya lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional, es de que esta tiene límites, como lo tiene también la censura o cualquier mecanismo de control. Y los límites están en la propia Constitución, ¿no? O sea, pedir cuestión de confianza sobre una reforma constitucional prácticamente es improbable, imposible en cualquier parte del mundo. Pero citando el artículo 206 de la Constitución. Claro, no, Pero nosotros hemos leído y los tres que mostraban desacuerdo en muchas cosas. Una cosa es los que, tres no leemos donde una dice cosa que es no. que tenga facultad de iniciativa. ¿Ya? O sea, pero hacer cuestión de confianza sobre la facultad de iniciativa a condición de que ésta se la apruebe o no, es distinta. Porque cuando Pero eso el Congreso, no dice el artículo 206. Es que lo que pasa es que no todo va a decir la Constitución. Pues es decir, vamos a pretender Pero es lo que creer... está citando el A ver, está citando vamos, por ti. si vamos a pretender creer que la Constitución va a decir todo, entonces pues una Constitución principista de 206 artículos nunca va a poder establecer todos los parámetros. pero el presidente, Entonces, el presidente del Tribunal Constitucional le ha dicho textualmente: no es válida la prestación de esta cuestión de confianza porque la reforma constitucional, o sea, lo que se diga en el Congreso respecto a la reforma constitucional, no puede observar el presidente de la República, o en todo caso no puede ser cuestión de confianza. eso. Y eso no dice el 206. no dice porque no tiene que decirlo. Porque te vuelvo a explicar. Pero no lo puedes usar pero entonces a como ver, argumento, pues. sí, No puedes decir algo que no dice. Pero no, claro que se lo puede decir porque eso está dentro de la propia fundamentación de lo que significa el poder de reforma. La reforma constitucional es una atribución que únicamente le hace el Parlamento de manera excepcional y para ello se convierte en poder constituyente. O sea, es algo extraordinario. Y ese poder constituyente es temporal, es limitado. Únicamente lo hace y únicamente se convierte en un superpoder durante ese procedimiento. Por tanto, cuando procede una reforma constitucional y hay iniciativa ciudadana, inclusive ciudadanos también pueden presentar una reforma constitucional, pero cuando la hace el Parlamento, eso ya es inobservable. Es inobservable. Entonces, hacer una cuestión de confianza sobre algo que le da una atribución por encima de cualquier poder constituido, eso puede ser impracticable. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, no hay nada que impida al Consejo de Ministros, al presidente del Consejo de Ministros, pedir que se apruebe un determinado proyecto que puede ser incluso una reforma constitucional y decir que si no me apruebas esto, yo hago cuestión de confianza. Es un tema de valoración de la trascendencia que tiene para el ejercicio del poder. Pero que no se le puede imponer. O sea, una cosa es que le diga, oiga, usted debata esto, y otra cosa le diga, si no me aprueba, a usted le hago cuestión de confianza. ¿Por qué? Repito, porque todos los poderes... Pero esa es la cuestión de confianza. Por eso, pero no pues en reforma constitucional, porque... A ver, Ahora, ¿cómo me explico? Brevemente. Todos los poderes son constituidos y todos tienen el mismo nivel. Pero por encima de ese poder hay dos. El poder de reforma y el poder de control. El poder de reforma es el Congreso cuando se convierte en poder constituyente y es una reforma constitucional, y el poder de control que lo ejerce el Tribunal Constitucional. Cuando ejercen esos dos tipos de poderes están por encima de cualquier poder constituido. Por lo tanto, todas las cuestiones de control, censura, vacancia, cuestión de confianza, investidura, etcétera, se pueden solicitar, pero no por encima de esos dos poderes que están por encima de cualquier otro poder pero constituido. igual eso no es una respuesta, que para el Ejecutivo eso sea motivo para solicitar cuestión de confianza, ojo, como en que este caso. el control también es algo posterior, no puedo darlo tampoco de manera previa. El mismo control que hace el tribunal o el Poder Judicial va a ser posterior a que ya se dio la norma. Y estamos hablando de lo mismo justamente cuando mencionamos este artículo, de que es cuando el presidente observa una norma que también ya salió. En este caso no ha salido nada, más bien ha sido archivado, ha sido Pero encarpetado. es inobservable, la reforma constitucional es inobservable. O sea, el presidente no tiene potestad de observar. Pero eso es una otra reforma. discusión. ¿Cómo va a ser? No Ahora, puede. ojo, ¿Qué tiene que ver la cuestión de confianza con... Porque si me dice, oiga usted, cuestión de confianza, reforma en el artículo 140 de la pena de muerte,
y el Congreso le dice, no, un momentito, yo voy a seguir manteniendo la prohibición de la pena de muerte. Ah, no, cuestión de confianza. Pero claro, pero No, pues. cuando usted le lleva a aterrizar una cosa tan concreta puede sonar bien, pero aquí estamos hablando de la prerrogativa constitucional Que la tiene. del Ejecutivo Adelante. respecto a una política de Estado indispensable para conseguir sus objetivos, que se llama lucha contra la corrupción, que este Congreso no quiere hacerlo, porque no va a poder poner la política. Bueno, eso ya es un pregón en favor del... No, pero es que es el razonamiento que ha hecho el Ejecutivo. No, jurídicamente... Ese es el razonamiento que ha hecho el Ejecutivo. Escúchame, el tema es el siguiente. El presidente del Tribunal Constitucional ya emitió opinión. Y su opinión es una opinión política, porque esto es una discusión política. Y el señor, ¿por quién fue elegido? Por político. Por político, porque así se hace el Tribunal Constitucional. Entonces, dejémonos de hablar de las instituciones como si fueran lo que no son, pues. No. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es un órgano político. Este señor Blume habla como un referee. El Tribunal Constitucional... lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de las instituciones. El señor Blume no es un juez del Poder Judicial. No tiene por qué dejar de pronunciarse, inclusive porque es titular de un poder político. El señor Blume, inclusive le hablan en Alemania, le dicen mediador, en Suiza le dicen referee, árbitro, etcétera. Entonces lo que tiene que hacer es un pronunciamiento en defensa de la democracia. Tenemos que terminar el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados. Listo, gracias.